Listo, chicos, vamos a empezar con un pequeño intro. Este pequeño intro lo que les voy a dar es un pequeño concepto de growth, de crecimiento exponencial, de diferencias entre crecimiento exponencial y Scientific Advertisement. Sobre Scientific Advertisement vamos a ver acciones que puedan desarrollar o que puedan mantener para la comunicación. Recuerden estar en silencio, recuerden que si se salen y vuelven, yo tengo como un lito, pero ahí lo vamos haciendo y recuerden disfrutarlo y poner atención. Perfecto. Cuando nosotros emprendemos o cuando nosotros desarrollamos una empresa, pues tenemos que medir las estadísticas del éxito de los emprendimientos que nacen y sobreviven. Supuestamente, uno de cada 100 empresas nacen y sobreviven. Uno de cada 100.000 emprendedores es trascendental para una industria. Uno de cada 10 millones de emprendedores cambia un vertical antiguo o establecido de la industria. Y así hay muchísimas estadísticas. ¿Esto por qué nos determina? Cuando nosotros trabajamos en startups de base tecnológica, pues nosotros vemos muchas empresas que tienen o muchas ideas de negocio que en realidad supuestamente son buenas, pero no sabemos a ciencia cierta si son buenas o si no. O si los empresarios que lo están manejando van a tener la capacidad cognitiva, psicológica y operativa para mantenerlo. Uno de cada 100 emprendedores trasciende una industria porque opina, porque habla, porque documenta, porque escribe, porque desarrolla. Y solo uno de cada 10 emprendedores puede llegar a ser un unicorn en startups de base tecnológica. Cuando nosotros vemos una startup de base tecnológica, vemos una empresa que puede ser disruptiva a cualquier vertical, a logística, a tecnología, a lo que sea. Los más viejitos conocemos a el Viper, conocemos otro tipo de tecnologías que cambiaron los verticales de la industria, pero cambiar los verticales de la industria no necesariamente te va a dar una posición dominante en cualquier economía. Si tú no empiezas un desarrollo a pivotear, a innovar, a ejecutar otro tipo de acciones, las estadísticas parecidas lo único que te van a hacer es destruirte en el mercado y no lograr el posicionamiento en motores de búsqueda o no lograr el posicionamiento a partir de tu idea de negocio. ¿Cómo se pueden desarrollar modelos de negocio asequibles desde el entendimiento? Desde el entendimiento que no todo lo que nosotros vamos a ver, desarrollar, ejecutar va a ser éxito. Entonces, ¿qué sería de nosotros o nuestros postulados dentro de comunicación si no tuviéramos el fracaso de todas esas personas? Si nosotros vemos, una de cada 100 empresas nacen y sobrevive, pero ¿qué pasaría de la empresa que sobrevivió sin las 99 pasadas? No estamos diciendo que estamos en un desarrollo de una competencia mordaz, estamos diciendo que esos 99 que fracasaron nos pueden aportar al éxito o a la comunicación o a entender cómo se desarrolla absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros necesitamos verificar el aprendizaje validado no solo del exitoso, sino de los 99 que fracasan, y lo que estoy diciendo no es superación personal, es entendimiento conceptual de microeconomía para el entendimiento de las ejecuciones como tal, nosotros podemos desarrollar un sustento teórico que se apele a una compañía, a un entendimiento, a una comunicación, porque no solo lo estamos viendo entre la historia de, sobreviví, desarrollé una empresa, desarrollé un vertical, desarrollé lo que sea, sino que entendí un modelo de negocio que fracasó 99 veces, pero se emuló en un sentido, con un sustento teórico y se pudo comunicar. No es solo desarrollar la tecnología, porque desarrollar la tecnología o desarrollar el producto mínimo viable no es suficiente para el entendimiento conceptual del modelo de negocio. Ese modelo de negocio se tiene que apalancar por entendimientos y por lógicas de comunicación que le permitan crecer. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver Elon Musk con Tesla o Elon Musk con PayPal. No es solo crear el modelo de negocio de los vasos con el agua, sino crearle toda la historia que se va a desarrollar sobre este. Y si nosotros entendemos que uno va a sobrevivir, pero el 99% va a fracasar, nosotros cómo le vamos a dar ese sustento teórico o esa esperanza al 99% para que crea en la idea número uno o en el entendimiento uno o la pregunta clave.
Es cómo ese fracaso aporta nivel a la concepción de ese modelo de negocio y sustenta ese modelo de negocio hacia un storytelling que lo lleve a un siguiente. No es solo creer que eres el 1%, y, sino que es creer que eres el 1% y que aportas al 99%. Y entendemos que los cánones de la ciencia y los cánones del marketing, lo que nos enseñaron siempre en la universidad, era que teníamos que hacer campañas exitosas, que teníamos que hacer contenidos exitosos, que teníamos que crear estrategias de comunicación de premios, que teníamos que desarrollar productos mínimos viables que cambiaran el entorno del mundo, y no necesariamente es. Nosotros tenemos que entender dónde estamos parados, de dónde venimos y qué historia vamos a contar. Todas las historias son válidas, todas las historias tienen un sustento, todas las historias tienen un punto o un reason why. Es de ustedes, que son creadores de contenido, desarrollar esa base teórica, ese sustento comunicacional o ese reason why, no solo para el exitoso, sino para el que no logró ese éxito como tal. Porque no es solo decir que somos los mejores, porque eso técnicamente es ilegal, porque si no tenemos un sustento, no podemos decir que somos los mejores. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el reason why? ¿Cuál es el golden circle? ¿Cómo vamos un poco más allá? Y entendemos que el éxito empresarial de cualquier compañía a la cual ustedes le vayan a desarrollar contenidos o ejecuten una estrategia de marketing digital basada en un sustento teórico estaba equivocada solo por decir que era el mejor. Es el mejor porque desarrolló una estrategia de contenidos, pero es el mejor porque está creando un entorno de comunicación o un discurso que va a llegarle a las personas, que va a comunicar una idea a un ente B, y este ente B va a crear un entorno de una realidad con la comunicación que tú le diste. ¿Eso qué quiere decir? Que las palabras son realidades y que al nosotros emitir palabras sobre realidades, construimos decálogos de historia, y esos decálogos de historias llegan a las personas, y tenemos que tener la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad de creadores de contenido, que las historias que nosotros le estamos cantando a esta persona y cómo estamos emulando la realidad sean respetables a esas personas. Por lo cual, cuando nosotros creamos entornos de realidades o entornos comunicacionales, estamos creando mundos, y al crear mundos, nosotros tenemos que ser responsables sobre esto. Pero esto, de nuevo, no es superación personal, y esto no se logra con solo crear una realidad alterna a unas personas, sino que esta realidad solo se sustenta con contenido, pero con disciplina. ¿Eso qué quiere decir? ¿Está bien visto o no está bien visto tener una cadencia de comunicación diaria? Eso lo vamos a decidir a partir del bootcamp. ¿Está bien visto o no está bien visto escribir sobre ciertas cosas o no escribir sobre ciertas cosas? Eso lo vamos a ver. Pero más allá de esto, los entornos de realidades se crean con cadencia, con multiplicidad de contenidos, con decir ciertas cosas repetidamente para que las personas lo entiendan. Ahora, generalmente todas las marcas les van a decir: queremos que hablen de nuestro producto, queremos que hablen de precio, queremos que hablen de nuestros entornos competitivos y comparativos. Pero esta realidad que nosotros estamos presentando sobre la realidad de una persona, ¿será que quiere oír eso? ¿Será que necesita entender eso? ¿O nosotros cómo modificamos nuestro desarrollo de contenidos para que este ser pueda entender esa realidad que nosotros le estamos vendiendo, y sobre el entendimiento de esa realidad, cómo nosotros podemos crear una conjunta? Y al crear realidades conjuntas, nosotros creamos universos, universos de contenido que son con engagement o que tienen una reciprocidad interesante. Ahora, si solo nos paramos en la realidad de la marca, pues vamos a ser como una lora mojada que habla, habla y habla y habla. Y si solo nos paramos en el usuario, pues solo le vamos a decir cosas que quieren saber, y vamos a volver al 2012, 2013, 2014, donde solo hacíamos comunicación en redes sociales de perritos tiernos con insights de marca. Ninguno de los dos horizontes donde no creamos tejidos sociales nos funciona.
Necesitamos crear universos que se complementen desde el desarrollo, que sean socialmente responsables, pero que creen realidades de comunicación creíbles para las personas, creíbles para la marca, con propósito y con la verdad. Si nosotros sabemos la verdad del producto, comuniquemos la verdad. No la tenemos que embellecer con cosas que no hace el producto. Solo lo tenemos que decir lo más relevante, lo más importante, la historia que contar sobre esto. No digamos mentiras, no digamos cosas que no son. Solo creemos realidades que sean tangibles para nuestros usuarios y que creen universos conjuntos. Ahora, si lo aterrizamos en materia, todo esto no lo podemos desarrollar sin probar. ¿Cómo se prueban los entornos de contenidos o cómo se prueba la experimentación de marketing? Las experimentaciones de marketing se prueban a partir de acciones, acciones donde nosotros los podemos denumbrar, renombrar, ejecutar, contrastar y verificar. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a crear contenido, crear contenido, crear contenido y crear contenido, pero no estamos acostumbrados a tener el sostenimiento del experimento de marketing de contenido hacia la adquisición de clientes, hacia la retención de clientes, hacia el engagement de clientes, hacia el funnel de clientes, hacia el entendimiento como tal de qué va a hacer con el usuario y cómo nosotros podemos atribuir eso. ¿Cómo podemos atribuir un contenido de top of the funnel? ¿Cómo podemos atribuir un contenido de middle of the funnel? ¿Cómo podemos atribuir un contenido en la parte de abajo? ¿Cuáles son la estructura de URLs que nosotros tenemos que tener para verificar esos CTAs? ¿Cómo vamos a desarrollar los CTAs en top, en middle y en la parte de abajo del funnel? ¿Cómo vamos a materializar absolutamente todo? Y entendemos que muchas de nuestras primeras campañas o de nuestros planes de contenido queremos que sean exitosos y son exitosos por obra y gracia del Espíritu Santo, pero ¿en qué momento nosotros estamos contrastando esos cambios de copy, esos cambios de comunicación, esos cambios de formato en estructuras de AB o ABC? ¿Qué es lo que están haciendo en este momento dentro de los desarrollos de planes de contenido que cambien palabras o que cambien entornos comunicacionales, que cambien la emoción, que cambien el formato, que cambien la historia? ¿Cómo nosotros podemos dentro de la estructura de contenidos tener tres alternativas de contenido o tener tres alternativas de copy donde cambiemos una palabra y podamos determinar cuál nos funciona más? ¿Cómo nosotros estructuramos el contenido por audiencias que sea en unos grupos objetivos en específico para poderlo desarrollar? Si bien nosotros somos creadores de contenido, nosotros somos creadores de contenido que trabajamos para una realidad que estamos tejiendo con el usuario, pero esa realidad viene desde una marca. Y si bien viene desde una marca, nosotros tenemos todo el entorno competitivo de la marca, pero también tenemos el usuario. Nosotros, ¿cómo combinamos los dos entornos para que podamos tener una mayor adquisición o retención de usuarios? ¿Y cómo lo atribuimos desde top, middle y la parte de abajo? Cómo generamos un funnel y cómo desarrollamos conceptos de comunicación sobre un conjunto de información de hechos, verdades, información almacenada a través de la experiencia, el aprendizaje a priori y posteriori, que es bien importante que lo tengamos dentro del desarrollo de contenido, porque no es solo crear contenido porque el producto es lindo. No solo creamos contenido porque tiene unos horarios de atención, sino que creamos historias a partir de el producto, que son historias que sean dignas de ser contadas. Ahora, hay uno dice como historias dignas de ser contadas, pero a nosotros nos piden que hagamos un contenido tangible, que sea del horario de atención y demás. Pero vamos a buscar tipos de contenido que se basen en la escritura creativa para nosotros poderle dar un vuelco, poder formar otro tipo de comunicación que no sea una típica comunicación predecible, a no ser que estés en la parte de abajo del túnel y que estemos intentando que compren, que es muy poca. Casi el 96% de las búsquedas de los usuarios
Lo único que están buscando es top of the funnel o middle of the funnel. Es muy poco lo que está buscando el usuario en la parte de abajo del funnel. Entonces, si es muy poco lo que está buscando en la parte de abajo del funnel, ¿por qué tenemos que hacer ese tipo de contenidos que son horarios de atención, que son descripción del producto, que son horarios de trabajo y demás, que no le aportan valor a las personas, que no tienen un vuelco de historia, que no te crean realidades paralelas, que no te comunican desarrollos tangibles de eso? Y entonces desarrollamos un montón de cosas sin probar y ejecutamos estrategia y ejecutamos estrategia y ejecutamos estrategia, pero en realidad la ejecución de la estrategia está basada en los resultados de la experimentación científica y esa experimentación científica nos está dando verdaderos resultados para que nosotros podamos desarrollar un entendimiento lógico de la relatividad de la comunicación en función de la comunicación que estamos desarrollando para este entorno que esté basada en lo que nos paga por el cliente. Y entendemos que nosotros debemos pensar antes de actuar y eso parece como si fuera como, pero Manuela, todos pensamos antes de actuar, pero estamos creando contenido que si nosotros miramos el 100% de las creaciones de contenido que estamos desarrollando son creaciones de contenido porque nos toca. Y entonces, ¿en qué momento nosotros tenemos que hacer contenido porque nos toca? ¿No? Nos toca hacer, nos deberíamos hacer entornos de realidades comunicativas que sean tangibles desde resultados para esta historia que estamos desarrollando y para la marca. Pero debemos parar. En ciertos momentos debemos parar. Y debemos parar, ¿por qué? Porque a veces una muy buena historia desde el desarrollo de contenidos vale más que 5 contenidos de mierda. Una muy buena historia que tenga un inicio, que tenga un nudo y que tenga un final alternativo, nos podría desarrollar más engagement con los usuarios que el típico post de la imagen bonita con el copy básico. Un desarrollo de contenidos no desde el top of the funnel, sino desde middle of the funnel, que te eduque realmente, hace que las personas te lo guarden y hace que la verificación de contenidos que tengan sobre plataformas de redes sociales sea muchísimo más interesante. Entonces, ¿cómo entendemos los resultados negativos? ¿O cómo ustedes están haciendo en la vida real para ver esos resultados negativos y decir, ok, la cagué acá, no puedo volver a hacer eso, listo. No lo vuelvo a hacer, lo saco del plan de contenidos, lo estructuro en el plan de resultados y digo, este tipo de post está comprobado que no funciona, no podemos volver a hacerlo y sustentamos por qué no lo estamos haciendo bien. O cómo generar conocimiento, cómo generar en el middle of the funnel el entendimiento educativo que están buscando las personas. Si bien no todos queremos ser educados, ¿cómo nosotros estamos educando sobre el producto o sobre esa realidad que estamos planteando? O si nos equivocamos, ¿cómo podemos medir bien? ¿Cómo están desarrollando las atribuciones de contenido? Las atribuciones de contenido las estamos desarrollando por un hashtag, por un URL, tenemos una atribución de un URL efectivo para cada una de las campañas de contenido orgánico, estamos ejecutando sobre el problema real, nosotros nos estamos parando desde usuario y estamos apelando a por qué comprar una cámara Logitech para darles clase. ¿Nos estamos parando de verdad en la necesidad o nos estamos parando en lo que dice el cliente? Y ahí cambia absolutamente todo, porque cuando nos paramos realmente en la necesidad visceral del cliente, vemos que el 50% de los contenidos que teníamos planeados dentro de nuestra matriz de contenido no necesariamente son reales. Y también nos paramos en que no necesariamente tenemos que comunicar todos los días y que la cadencia de comunicación, si bien es súper importante, no es necesariamente diaria. O nos podemos parar en tener una comunicación totalmente reactiva y no propositiva. Las comunicaciones reactivas también podrían funcionar y generar hilos de comunicación para esto. Ejecutamos sobre certezas, sobre entendimientos comunicacionales y no sobre supuestos que van como una rueda del hámster. Ah, no, a mí me entregaron un plan de contenido así, yo lo seguí así. ¿Por qué? Es de cambio entre junior, medium y senior en preguntar, en cuestionar y decir por qué. ¿Por qué tengo que mantener este tipo de comunicación? ¿Por qué tengo que hacer esto? Cuestionar no es malo y cuestionar todo desde la percepción del scientific advertisement es súper importante porque las verdades absolutas
basadas en supuestos no nos aplican a la creación de un contenido, no nos aplica a la construcción de la realidad que estamos presentándole a este usuario. No estamos construyendo ese tejido social que les estoy proponiendo, solo estamos creando contenidos para ensuciar más la web. Si nosotros creamos contenido que no esté basado en spam, nuestra retribución como desarrolladores de contenido va a ser muchísimo más intensa, va a ser muchísimo más interesante para sus portafolios, para sus books, para sus comunicaciones y para todo lo que hagamos, porque entonces nos vamos a sentir orgullosos de esa comunicación que estamos generando en el top of the funnel o de esa comunicación que estamos generando en el middle of the funnel. Cuando nos sentimos orgullosos del tipo de comunicación y la experimentación dateada de lo que nosotros estamos haciendo, no solo estamos haciendo contenido por hacerlo, y no solo nos estamos ganando los 3 pesos que nos ganamos cada uno de nosotros por hacerlo, sino que estamos construyendo realidades para los usuarios basados en un producto mínimo viable. Y ese producto mínimo viable va a llegar a un punto más allá. Y entonces entendemos que emular los buenos resultados nos permite un crecimiento exponencial. Se habla un montón de growth marketing, se habla un montón de crecimiento exponencial, se habla un montón de las empresas unicornio, pero hablemos de contenidos creando realidades que de verdad trascienden la comunicación. Entonces, solo emulando esos aciertos comunicacionales que nosotros tuvimos, donde nosotros pudimos generar empatía de comunicación con las personas, nosotros podemos crear realidades bastante interesantes. Nuestros contenidos no son planos, nuestros contenidos son abiertamente interesantes para las personas. Tenemos un emisor, un receptor y creamos empatía de la comunicación con las personas. Y no solo estamos haciendo una de cada 100 empresas que sobreviven y están tratando de chapotear el río revuelto en Latinoamérica, sino que estamos creando uno de cada 10 millones de emprendedores que están generando unas economías rentables para ellos, pero rentables para las personas y rentables para la comunicación. Y solo pongámonos en un entorno. La realidad es una percepción. Todos tenemos una percepción de la realidad totalmente diferente. Si nosotros no aportamos valor dentro de los desarrollos comunicacionales, vamos a hacer más spam. Y usted sabe muy bien todo el spam que hay en redes sociales, o todo el spam que hay en creación de contenidos, o todo el spam que ni siquiera está en el top que te ponen ni en el video lo que te ponen, sino que está en la parte de abajo, que es compre, 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 compre. Es de nosotros que creamos contenidos que las realidades de las personas sean tangibles de otra manera. Y es socialmente responsable que nosotros creemos contenidos que sean interesantes para la marca, pero también para el entendimiento de las personas, donde nosotros aportemos construcciones lógicas de las realidades para ellos. No solo es vender por vender, no vendemos por vender, vendemos con propósito, vendemos con puntos más allá y por lo cual la estructura de comunicación debería estar desde ese punto.